Bien, entonces continuemos. Ahora nos tocaría, sumarle a este vector moradito el rojo. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá con un color distinto, con un verdecito puede ser, ¿ya? Entonces aquí tenemos que trazar una paralela a este vector, que sería esto. ¿Sí? Y una paralela a este vector, que sería más o menos esto. Y el resultado total sería este vector de aquí. Ingeniero, ¿Sí? ¿cómo le sacó el morado? El vector morado, sumando, haciéndole una paralela a este vector que está aquí. Y haciéndole una paralela a este vector que está aquí. Entonces sale el morado. Y este morado con este rojo se suma haciéndole una paralela al morado aquí, que es la del rojo. Y a este una paralela al morado, entonces te da el verde. ¿Sí? Y el vector resultante es el verde. La suma de los 4 vectores. A más B más C más D. Entonces, R, el vector resultante es igual a más B más C y más D. Yo creo que ahí sí quedó claro esto del método del paralelogramo. ¿Sí? Listo, y entonces esto a nosotros nos hacían comprobar en el colegio cuando yo estudiaba hace años. Entonces, miren, hemos sumado vectores por el método del paralelogramo. Por el método del polígono, casi se puede decir que es lo mismo. A ver, vamos al otro lado. Y el método con el que más nosotros nos vamos a asociar es el método algebraico. Es el más fácil para sumar vectores. Que los otros conllevan mayor tiempo. Entonces vamos a sumar por el método del polígono. Igual, todo esto necesita juego de escuadras, ¿no? Ya. Para sumar por el método del polígono, suponiendo que yo quiero sumar, vamos a sumar 3 vectores, unos 4 ya. Este vector, quiero sumarle este vector, se me ocurre, a ver, sería este vector así, ¿ya? Quiero sumar este vector y quiero sumar este vector, ¿ya? ¿Sí? Podemos poner indistintamente, como decía el joven, este el vector A este le vamos a llamar el vector B, a este le vamos a llamar el vector C y a este le vamos a llamar el vector D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el método del polígono, nosotros tenemos que partir de nuestro sistema de referencia. Y vamos a hacer por aquí nuestro plano cartesiano. Voy a poner, para que no me estorbe mucho, a este vector lo voy a trasladar acá. Así, ¿no? Ya, para que no estorbe. ¿Qué vector era este? El vector A. Listo. Entonces ahí sí tengo el plano acá abajo para hacer. Si nos falta espacio, pues
buscamos otro. Vamos a hacerlo así. Y vamos a hacerlo así. Ya. El origen. Pónganle atención a este método del polígono. Primero tomamos el vector A. El vector A tiene las características de tener una inclinación de -1 y hacia arriba 4. Tiene que tener las mismas características que le doy del vector original. -1, 4 más o menos es esto. -1, 3, 4. Creo que así está. 1, 2, 3, 5. -1, 5. Ahora vamos a ver. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Es el vector A. ¿Sí? Una vez que usted tiene el vector A, en el mismo punto extremo hace un nuevo sistema de coordenadas. ¿Sí? Un nuevo sistema de coordenadas. De esta manera pongamos el otro colorcito con rojo para que se note. De esta manera. A lo cual le va a llamar X' y Y'. Y a continuación de ahí pone el siguiente vector. ¿Cuál es el vector? El B. Pues colocamos el vector B, que me dice que está a 3 y menos 4. 3 y menos 4. Este es el vector B. Ah, no, un poquito más tiene. 4, 5 más o menos. ¿Sí? Este es el vector B. A partir de este punto de aquí. ¿Sí? A partir de ese punto se plantea el otro vector. ¿Sí? Por lo tanto, este vector tendrá un ángulo teta. Ángulo teta. Y este vector también tiene un ángulo teta. Teta 1 podemos llamarle. Este un teta 2. Ya, nuevamente acá plantea su sistema de coordenadas primo, ¿no? Aunque no es fácil que den ustedes una clase con el mouse. ¿Ya? Vamos a hacer el intento. Ya. Entonces le llamamos Y' o Y' y XB'. ¿Ya? Entonces, ahora a partir de este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocar el tercer vector. ¿Cuál es nuestro tercer vector? El vector C, que es horizontal. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. C es horizontal. Tiene, más o menos viene hasta este punto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer un poquito más largo. Voy a darle a este vector 6. ¿Sí? Por cuestiones de gráfica. Es que como me inventé, voy a darle que sea hasta aquí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, hasta ahí lo voy a dar. Entonces vendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viene hasta este punto de aquí. Hasta este punto. Reduzcámosle un poquito la cabecita. Está muy cabezón. Hasta ahí para poderle poner el punto aquí. Sí, ahora aproximémosle. Más o menos hasta ahí. Ya, ahí sí. Y como ya no hay más vectores, está el A, el B, el C, la unión, el resultado es la unión del último vector con el origen. Es decir, de aquí a aquí. Por eso se dice polígono, porque es un polígono cerrado.
Y este es mi vector resultante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes. ¿Hacemos otro? Sí, sí. Ya, hagamos otro. Asimismo voy a poner arriba otros vectores. A ver, quiero sumar estos vectores. Ya, vamos a ver. Ya sumimos estos vectores. A ver. Sumar este vector. Este vector. Vamos a sumar este vector. Vamos a sumarle este vector. Este vector. Perdón. Este vectorcito. Ya. Y vamos a sumar este vector. ¿Ya? Entonces, el orden que usted quiera ponerle es indistintamente, ¿no? No afecta en nada. Llamémosle este el vector A. Entonces llamémosle el vector B. Este llamemos el vector C. Y a este llamemos el vector B. Sí, recuerden que todos estos vectorcitos tienen un punto, o sea, un origen que es aquí, la colita del vector. Listo. Entonces, hacemos nuevamente nuestro sistema de referencia. Aquí vale a cortarlo un poco. A ver. Vamos a cortarlo hasta por aquí. No necesito más de este sistema. X, Y. Ok, vamos a hacer ese mismo sistema de referencia, a ver qué nos pasa. Se me ocurre hacer este. X, Y, origen. Nos vamos a colocar, el primer vector es el A. Vamos a colocarlo con un color verde. ¿Ya? El vector A tiene esta característica. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 5, 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. 5, 4. ¿Ya? Ese es mi vector A. Si lo miran es igualito. ¿Ya? Este es mi vector A. Una vez que estamos ahí, nosotros hacemos un sistema de referencia en el punto extremo. Otro sistema de referencia. Perdón, otro sistema de coordenadas, llamémosle mejor. Ya. A lo cual le vamos a llamar X', Y'. Y a partir de este punto de aquí, colocamos el otro vector, que es el vector B. El vector B tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4. Entonces tendría así, más o menos, 1, 2, 3, aquí está 4, 4. ¿Sí? Y llegamos a ese punto. Quitémosles allí. Ya sabemos qué es. Nuevamente, aquí hacemos nuestro sistema de referencia. Que es XB' y Y'. Listo. Y a partir nuevamente de este punto de aquí, colocamos el vector C.
Yo creo que el vector D lo voy a trasladar, ¿ya? Que me va a estorbar. Dejémoslo ahí al vector D. Ya. Ahí está nuestro vector D. El vector D. Listo, entonces a partir de ahí hacemos para el vector C, que tiene 3, 1. 3, sí, 3, 1. Aquí está mi vector C. Entonces tengo el vector A, B, C. Y nuevamente a partir de este punto, que vuelvo a hacer un X' y un Y'. Desde ese punto trazo el vector D. Y el vector D tiene 1, 2, 3, 4. Más o menos 1, 2, 3, 4 hasta aquí. Hasta este punto de aquí. ¿Sí? Entonces, lógicamente, este va a tener un ángulo θ 1. Este vector tiene un ángulo θ 2. Este vector tiene un ángulo θ 3. Y este tiene un ángulo θ 4. θ 4. ¿Cuál es el vector resultante? El vector resultante va a ser la unión del punto inicial con el extremo del último vector. ¿Sí? Este es mi vector resultante R, que no es otra cosa que la suma de los 4 vectores A más B más C. Es decir, el vector resultante es igual al vector A más el vector B más el vector C y más el vector D. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro, chicos? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Ahora sí, en el método algebraico, ¿cómo se suma? Bueno, para sumar por el método algebraico, regáleme un minutito. Solo limpiar mis lentes. Bien, continuemos. Para nosotros sumar en el... ¿Alguien decía algo? ¿Alguien decía algo por ahí? Antes de continuar. Bien, para nosotros sumar por el método algebraico, que es el tercer método. El método algebraico. Para nosotros sumar el método algebraico tenemos que tener los vectores en su forma base. Es decir, AXY más AYJ. Y debemos sumar con vector B de su forma P sub XY, B sub XY más BYJ. Y podemos sumar incluso con vector C. Sería CXY más CYJ. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta un vector
Podemos poner aquí un vector Z, por decirlo. Un vector Z igual a ZXY más ZYJ. ¿Sí? O un vector C sub n, K sub n, Z sub n, y estos son Z sub n, Z sub n, siendo cualquier número, cualquier cantidad de vectores podemos sumar de este método algebraico. Entonces sería Zn en X más Zn en Y, siendo el enésimo vector que estamos a sumar. Vamos a sumar un Z NY en J. ¿Ya? Todo esto nos lleva a la siguiente conclusión. De que acá vamos a obtener un vector resultante. Igual a ¿qué? A la suma de las componentes. AX más BX. AX más BX. Más CX. Más CX, ¿no? Más puntos, más ZN en X. Pero esto va a estar acompañado del unitario Y. Más la otra componente sería ¿qué? AY más BY más CY más puntos, más hasta una ZN de Y, pero acompañado de J. ¿Sí? Esa sería la forma de cómo expresar esto. Por lo tanto, si nosotros queremos sumar un vector A igual a 4i menos 8j, que eso es su forma base metros, y le queremos sumar con el vector B igual a menos 6i menos 18j metros. Entonces, utilizamos el método algebraico y digo, a ver, el vector A es esto. 4i menos 8j. El vector B es esto. Menos 6i menos 18j metros. Entonces, ¿qué es lo que hago? A más B me va a dar un vector resultante. Ese vector resultante nos dice que sumemos todas las componentes, a X, BX, X, las que tenga. 4 menos 6, ¿cuánto me da? Menos 2, pero acompañado de la componente Y. Luego dijo que tengo que sumar lo otro. Menos 18 y menos 8 es menos 26, pero acompañado de la componente J. Entonces el vector resultante, ya de una forma más práctica, sería menos 2i menos 26j, y la unidad de medida está en el metro. Y es el método algebraico el más preciso y el que más lo vamos a utilizar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo está claro? Muy bien. Vamos ahora sí. Entonces yo les digo, sumar los siguientes vectores. Sumar los siguientes vectores. Entonces el vector A es igual a 130 metros
sur 28 grados este. El vector B igual a menos 20,50 metros. Y el vector C es igual a el vector B, C es igual a, se me ocurre 70 metros, punto y coma, 130 grados, 138 grados. ¿Ya? Entonces dice que sumemos esos tres vectores. Para que yo pueda sumar esos tres vectores, los tres tienen que estar en su forma base. Y ninguno de ellos está en su forma base. ¿Sí? Está el uno en coordenadas geográficas, el otro está en coordenadas rectangulares y el otro está en coordenadas polares. Así que voy a transformar a su forma base. Entonces empiezo con el primero. El primero nos dice que está así, algo así. Vamos a hacerlo así. Brevemente. Ya. Nos dice que tiene un vector que está 100 ni sé cuántos kilómetros hacia el sur y que gira 28 grados hacia el este. Más o menos así. Se me ocurre. ¿Ya? Entonces, el ángulo que giro, este angulito es 28 grados. Porque esto es el norte, esto es el sur, esto es el este y esto es el oeste. Entonces nos dice que está, como dice, está hacia el sur, 28 grados hacia el este. Y tiene una longitud de 130 metros. 130 metros. Esto es el vector A. ¿Sí? Listo, entonces para determinar esto, yo tengo que hallar la dirección de este vector. Y la dirección de este vector es este ángulo. Este ángulo teta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo teta? Bueno, teta es igual a 270 grados más 28. Por lo tanto, teta es igual a 298. A ver, necesito calculadora, chicos. Tengo 270 más 28. 298. Sí, 298 grados. Entonces quiero apoyar la componente en X. Este vector pues tiene lógicamente una componente en el eje Y. A Y y tiene una componente en el eje X. Inge, una pregunta. ¿Qué? Pregunta, ¿era 270 o 170? Porque me da con 270, 350. ¿Cómo le va a dar 350? 308 le puede dar. Por eso les pregunto, Inge, si es No, 170 o 270. 270. 270 más 28 es 298. 300. Sí, sí sale, 298. Yo que me dejo convencer. Mejor no hable. No, mentira. Opine nomás, pero está equivocado. Ahora yo quiero hallar las componentes de este vector. ¿Cómo se halla la componente AX? La componente AX no siempre es módulo por el coseno de la dirección. Y la componente en Y va a ser módulo, pero por el seno de la dirección. Por lo tanto, la componente AX va a ser igual. El módulo que nos dice que es 130 metros multiplicado por el coseno de 298 grados. Entonces, la componente en X es igual 130 por el coseno de 298. Tiene que salirme positivo. 6103.
Irán verificando 6103 metros. Ya, y de una vez la componente en Y sería, la componente en Y va a ser igual al módulo del vector, que es 130 metros, multiplicado por el seno de 298. Sí, entonces sería 130 por el seno de 298. Tiene que darme negativo, y claro que me da negativo. Y me dice que es igual a menos 114,78 metros. Entonces mi vector en forma base va a ser igual a ¿qué? A la componente en X. ¿Cuánto es mi componente X? 61.03 en Y menos 114,78 en J metros. Ahí tengo mi vector en su forma base, que es lo que yo necesito para poder sumar esos vectores. Hasta ahí, preguntas, chicos. Se dan cuenta que necesitamos recordar lo que ya sabíamos. ¿Preguntas? ¿Ya? Muy bien, vamos con el B. El B tengo que transformarlo a su forma base. Bueno, pues recordemos que este vector B está de esta forma, en su forma base. B sería igual a ¿qué? A menos 20i más 50j metros. Y ya tendría transformado mi vector B a su forma base. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Nos faltaría el vector C a su forma base. Pero como el vector está en coordenadas polares, simplemente calculo la componente Cx. Cx va a ser igual al módulo por el coseno de la dirección. Y Cy va a ser igual al módulo por el seno de la dirección. Por lo tanto, Cx va a ser igual a ¿cuánto? Al módulo nos dice que es 70 metros multiplicado por el coseno de la dirección, que es 138 grados. Cx es igual 70 coseno de 138 nos da menos 52,02. Menos 52.02 metros. Y vamos a calcular Cy. Entonces Cy es igual al módulo, pero el módulo es 70 metros. Multiplicado por el seno de 138. Por lo tanto, Cy es igual 70 seno de 138 nos da 46,83 metros. 46.80 y voy a borrar eso. 46.83. Irán revisando ustedes en su calculadora si les sale. 46, no 48, ingeniero. 46, por eso le digo. Verán que ya estoy cansado también. Ya, 46.83. Ok, entonces mi vector C en coordenadas, en su forma base sería la componente en X, que nos dice que es menos 52.02 en Y, y más 46.83 en J. Esto medido en metros. Ya tengo los tres vectores en su forma base para poderlos sumar por el método algebraico. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes?
¿Todo claro? Muy bien. Entonces ahora sí voy a sumar estos tres vectores. Sumándose estos tres vectores sería el vector A igual a 6103. 6103 en I. El otro es menos 114,78 en J. Metros. El vector B lo tengo justo al ladito. Menos 20i más 50j en metros. Y el vector C, que es menos 5202 en I y más 4683 en J metros. Entonces la suma de esto nos va a dar un vector resultante esto es C, ¿no? Entonces el vector resultante no es otra cosa que la suma de las componentes. Sería hacer algebraicamente 61.03 menos 20 y menos 52.0. 52. ¿Cuánto era? 52.02. 02. Nos da menos 10.99. Menos 10.99. Y en J nos da menos 114,78 más 50 menos 114,78 más 50 y más 46 nos da menos 18. Menos 18,78 en J metros. Y esta sería mi respuesta de haber sumado estos tres vectores. ¿Preguntas? Y ahí vamos a quedar. ¿Está claro cómo se suma vectores entonces? Por algunos métodos. Inge, Dígame, ¿puedes explicar la última, el ejercicio que estaban haciendo, la suma? ¿qué es lo que quieres que te explique? ¿Qué es lo que deseas que te explique? ¿Qué parte no entendiste? Los tres vectores para poder sumar, Inge.